un programa que dedicamos exclusivamente a esto, porque él es historiador y entre los muchos temas que ha desarrollado el tema de la Guerra de la Vendée con un libro que ya empiezo recomendándoles, que es La Guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, en la editorial San Román, que pues bueno, pues que precisamente toda esta investigación que él ha hecho nos lo pone como un experto esencial en este tema tan escondido y tan olvidado. Luego tiene otros muchos temas que podría desarrollar muy bien, pero bueno, pues para otro día esperamos contarle, pues, contar con él para hablar de la masonería, del Valle de los Caídos, en fin, de otros temas en los que también es experto. Hoy hablamos de la Guerra de la Vendée por esta película, Vencer o Morir, que estamos presentando también en nuestro programa. Don Alberto, ¿qué le pareció la película? Me gustó mucho ya de entrada la idea de que se haga una película auténtica, quiero decir, que se ciña a la verdad, a la realidad histórica en relación con este tema, es importante, puesto que la guerra de la Vendée y lo que allí ocurrió en la misma Francia resulta que es bastante desconocido. eh, Conozco franceses jóvenes y no tan jóvenes incluso que no tenían ni idea de este asunto hasta hace poco, porque, por ejemplo, en los colegios no se da. Historia de Francia estudian la Revolución, claro, pero siempre desde los tintes más atractivos. Es como el hecho histórico fundante de la República en la que en realidad están, aunque se hayan ido sucediendo una detrás de otra. De manera que lo de la Vendée mejor sepultarlo. Y Ujú. claro, sepultar la verdad no es bueno nunca. Eso cualquier cristiano lo sabe. Pero si además estamos ocultando una verdad que tiene tanto que ver con la fe, que tiene tanto que ver con el concepto del hombre que se puso de relieve en la Vendée, con la salvación del alma, que realmente es lo principal que tenemos que hacer en esta vida y para lo que hemos sido creados, para unirnos con Dios. Y eso en la película se ve, pero Ujú. si profundizamos en el tema de la Vendée se veía todavía más. Al fin y al cabo la película, con todo el mérito que tiene, desde luego, claro, se ciña a un episodio concreto dentro de esta guerra y a una trayectoria personal de uno de estos generales vandeanos, Saget, que encarna toda una serie de virtudes de la Vendée. Está bien haberlo elegido porque fue uno de los principales, no fue generalísimo de la Vendée, nunca. Todos ellos mueren muy jóvenes, a los pocos meses de empezar la guerra, alguno de ellos, y se podría hablar de estos oficiales bastante, empezando por un dato curioso, y es que los elegían los combatientes. Ujú. El primer generalísimo de la Vendée es Catelinot, un carretero, el primer generalísimo. Y los nobles lo aceptan como generalísimo. Muere muy pronto, le llamaban, por cierto, el santo de Anjou, por su religiosidad. Y Saget, como se ve en la película, también vive una experiencia parecida, porque es cierto que a Saget le van a buscar los campesinos a su casa para que se ponga al frente de la rebelión, entendiendo que como militar, noble y militar que era, eh, tenía una preparación de la que ellos no carecían para dirigirles en el combate. Él se resiste, los considera locos, finalmente acepta ese liderazgo y va a la guerra, lo que le costará la vida. Pero es decir, que la película nos sirve, como yo creo que una muy buena introducción para el tema de la Vendée y despertar, por lo menos en las conciencias, el conocimiento de que esto ocurrió, de que allí se mataba gente que se negó a aceptar las leyes contrarias a la religión católica que la República Francesa fue instituyendo, incluso antes de proclamar la República. Las primeras medidas que toma la Revolución son contra la Iglesia, cuando aún mantienen en el trono, ya realmente como una marioneta que les es útil, al rey Luis XVI. Y esto irá a más. Pero de esas leyes, concretamente hay una que es la que más indignación causó en la Vendée y en toda Francia. Hay que decir que la Vendée no es un episodio aislado de Francia. Aparte de que incluye el territorio de la Vendée, o lo que llamaban ellos así, 4 departamentos franceses.
realmente toda la costa del Atlántico se sublevó. La mayor parte de los departamentos recién creados por la Revolución se sublevaron contra el gobierno republicano. Falló la falta de coordinación entre todos estos movimientos porque surgieron de manera espontánea, precisamente. Pero para no entrar en las causas de por qué no ganaron la guerra, yo creo que vamos a centrarnos en lo que ocurrió, de hecho, ¿no? Y como digo, en Saguet se ven estas virtudes y en ese pueblo bandeano se ven también esa fe, ese espíritu martirial que lleva a las familias enteras al combate sabiendo que tiene muy difícil la victoria, porque no van a aceptar, estaba diciendo, leyes como, sobre todo, la Constitución Civil del Clero, una ley de las aprobadas por la Revolución, antes de la República ya, es decir, en la primera fase, podríamos llamarla monárquica, por llamarla de alguna manera, pero esta ley representa una herejía y un cisma. Así la calificó el Papa reinante entonces, Pío VI. Porque, claro, el Papa quedaba excluido en la jerarquía eclesiástica, se rompía el vínculo a la hora de nombrar sacerdotes y obispos que, según la Constitución Civil del Clero, serían, a partir de entonces, en Francia, elegidos en circunscripciones electorales, como un alcalde, por ejemplo. Y al Papa únicamente, en el caso de los obispos, se le comunicaba el nombramiento. Ya está. No tenía nada más que decir. Ni menos, es decir, nada. Y por otro lado es cismática, porque claro, se consiguió lo que el Papa anunció y lo que vieron los propios bandeanos en sus carnes, y toda Francia también lo vivió, ¿no? La Iglesia francesa se rompió. Porque como además a los sacerdotes se les exige el juramento de fidelidad a esa ley, más de la mitad van a decir que no y pasan a ser proscritos. Es más, se pone precio a la cabeza de los sacerdotes, concretamente en la Vendée se pagaban 50 libras, incluso 100, según en qué casos, por sacerdote detenido y conducido ante las autoridades. Para los sacerdotes refractarios, que es como llamaron a los que se negaron a aceptar esta ley inicua. Y por otro lado, claro, el cisma vino, evidentemente, porque sí hubo sacerdotes que lo aceptaron, son los llamados juramentados, porque juraron observar esta ley, que los convierte en funcionarios que dependen del Estado, es decir, crean una iglesia galicana, independiente de Roma, se parece mucho a la Revolución Inglesa llevada a cabo por Enrique VIII en el siglo XVIII, una iglesia anglicana. Bueno, pues aquí en Francia sería una iglesia galicana, independiente del Papa totalmente, y claro, en temas doctrinales podemos pensar hasta dónde podía llegar esa iglesia, en todos los sentidos. Estaba sometida al poder que en ese momento detentaban los líderes de la revolución. Y esto es lo que lleva a la revuelta, el principal motivo que lleva a la revuelta en Francia, y concretamente en la Vendée. Eso se ve en la película porque claramente se repite la imagen del Sagrado Corazón que llevaban los vandeanos como distintivo, un detente cosido en la chaqueta, en la ropa del Sagrado Corazón. Y el lema, aunque ese lema es un poco más antiguo que el tiempo de la película, Dios y el Rey. Ellos se presentaban desde el primer momento, siempre ante amigos y enemigos, como el ejército católico. El ejército católico. En ocasiones le añaden ejército católico y monárquico. Este es un ejemplo de esos detentes que era el distintivo de aquella tropa. Estos hombres no tienen uniformes y se ve en la película. Van a la guerra con la ropa de cada día. Ni uniformes ni armas, ¿no? Porque No, aparecen no, con ahí los va instrumentos de labranza. No tienen armas. Convierten las guadañas, invirtiendo el sentido del mango, en arma para agredir al enemigo.